Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y gracias por esta nueva oportunidad en I-99, doña Wendy. Visita, ¿cómo están ustedes? Perfecto, vamos a arrancar esta entrevista con mi compañera Luisa Delgadillo. Adelante Luisa, por favor, y bienvenido una vez más, economista. Gracias, Wendy. ¿Cómo está, estimado economista? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido a Diálogo. Buenas tardes, estoy sentado en mi escritorio igual que usted. Muy bien. Bueno, voy a comenzar, estimado economista, queriendo conocer sus impresiones respecto de esta ley económico urgente que fuera aprobada en el seno de la Asamblea y que, de acuerdo a lo que ha señalado el presidente de la República, le va a permitir al país poder de alguna manera generar trabajo para los más jóvenes y por otro lado también eh, dar luz verde a la creación e implementación de las denominadas zonas francas, con todo lo que aquello conlleva, entre otros temas. Desde su respetable punto de vista, ¿cuánto de esta ley va a permitir realmente no solo garantizar gobernabilidad al gobierno, sino tener ese respiro económico que el país necesita en un momento en donde han tenido que hacer y tienen que hacer malabares para poder cumplir incluso con el pago a los trabajadores y servidores públicos? Bueno, yo creo que usted es una periodista de una amplia trayectoria. Tiene muchos años en esta actividad y ciertamente sabe o recuerda que muchas veces se han enviado leyes que el empleo, que las zonas francas, no es la primera vez. ¿Y cuál ha sido el resultado, Luisito? Bueno, el resultado ha sido que no ha habido un cambio mayor. ¿Por qué? Porque el problema fundamental no está en pasar leyes. El problema fundamental está en resolver gravísimos problemas estructurales, que son los subsidios, que es el sistema de pensiones del país que está absolutamente quebrado, tanto en el IES, el ISFA como el ISPOL, el resolver el tema de las tasas de interés, el resolver el tema de la legislación laboral venenosamente dañina para la clase desempleada, para el 70% de ecuatorianos que no tienen empleo. Entonces, si esos problemas no se atacan, los problemas no se van a solucionar. A Empleo, propósito de esto, el ministro de Finanzas, en recientes declaraciones, con respecto al primer punto que usted tocó, el tema de los subsidios, economista, dijo que estos subsidios se van a mantener porque de acuerdo a lo que leí en una información a propósito de declaraciones hechas por el secretario de la cartera de Finanzas, no era pertinente porque eliminar esos subsidios iba a afectar a los más pobres. bueno, a mí me sorprendería que el ministro haya dicho eso porque yo creo que el ministro entiende muy bien los problemas, es una persona capaz. Si ese subsidio, quitar ese subsidio afecta a los más pobres, quiere decir que el subsidio está yendo a los pobres. Si ese subsidio está yendo a los pobres y ha representado, óigame bien lo que le voy a decir, desde 1975 en que se ha otorgado hasta la fecha de hoy, a precios de hoy, 80.000 millones de dólares. ¿Cómo es que hay pobres? ¿Cómo es que hay pobres? Porque si 80.000 millones de dólares han ido a los pobres, no debería haber pobres. Y si hay pobres, es precisamente porque, entre otras razones, ese monstruoso subsidio no va a ellos, va a los contrabandistas, va a las clases medias y altas que consumen mucho más combustible y en definitivas cuentas se le quita recursos al Estado para resolver el tema de la pobreza. Finalmente, de mi parte, para enseguida dar uso de la palabra a mis compañeros, el tema del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, economista. A mí me preocupa muchísimo, sobre todo porque usted hacía hincapié en mi larga trayectoria y déjeme decirle que Dios mediante, si Dios me concede salud y vida, yo debo jubilarme de aquí a 5 años y medio. Y yo estoy preocupada porque, imagínense, he trabajado toda mi vida y aspiraba a una jubilación que me permita, no sé, pasar mis años dorados tal vez con un poco de calma, tranquilidad, sabiendo que todo ese aporte y todos esos años trabajados han servido para algo. Usted ha hecho siempre un análisis muy profundo de lo duro y de lo que implica para el Estado tener que sostener aportes para la clase jubilada o cubrir una parte importante de esos recursos. Entonces, a mí me preocupa de todas maneras por los de ahora, por los que vamos a venir y estamos próximos a jubilarme. ¿El seguro tiene salida? ¿Se puede Sí, mantener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo? claro, claro que tiene salida, pero ciertamente no como está hoy, sino con una profunda reforma. El nuevo director general de la Seguridad Social, Eduardo Hurtado, eh, Eduardo Peña, Eduardo Peña. perdón, Peña Hurtado, Eduardo Peña entra y dice, no puedo atender ya a los familiares, ya no tengo plata para eso. ¡Wow! No hay plata ya para atender la salud. Y si el Estado aporta el 40%, que no lo puede aportar de las pensiones, habría dinero para 4 años y en 4 años no se pueden pagar pensiones. Pero el dinero no va a venir porque el Estado no tiene la plata para ponerlo. Entonces, en menos de 4 años, posiblemente el año 25, ya el fondo de pensiones no pueda cubrir la totalidad de las pensiones. El fondo de invalidez, vejez y muerte. ¿Puede entonces la sociedad ecuatoriana seguir indolente y no enfrentar este problema? Me parece un acto absolutamente irresponsable y no es una tarea del gobierno, ¿eh? Es una tarea del gobierno y toda la sociedad, porque para reformar la seguridad social necesitamos cambios legales, asamblea, partidos políticos. Necesitamos que el Consejo Superior, donde están trabajadores, empleadores y un delegado del gobierno, actúen, es decir, sector privado productivo, sector privado empleados. Y necesitamos hablar con los jubilados. Es decir, es un esfuerzo de toda la sociedad ecuatoriana. No creo yo responsable no hacer nada, porque entonces le hago a usted un pronóstico. Si se hace nada, si no se hace nada, usted no va a cobrar. Me queda muy claro, economista. Eduardo Mendoza Estrada continúa con la entrevista. Sí, no, Mauricio. Mauricio, por favor. Gracias, Eduardo. Economista, un gusto saludarlo. Concuerdo con usted y debo decirlo así, yo creo que las leyes de por sí no generan empleo, o sea, no es que se hace una ley y ya el empleo comienza a reproducirse, sería lindo que así fuese, pero la realidad no es así. Lo que puede crear el marco legal es el escenario adecuado para que de repente comience a generarse siempre y cuando se tomen otras acciones. Y usted estaba comenzando a decantar algunas de ellas y sí me gustaría, por favor, que terminara su idea en ese sentido. ¿Qué acciones deberían acompañar a este marco legal que se acaba de aprobar? Mauricio, vamos a suponer que el día de mañana sale una ley en que no solo lo exonera de impuestos, sino que le regala el 5% de bonificación por ventas a quien abre una empresa en Durán. ¿Usted iría a abrir una empresa en Durán hoy? No. No. No, definitivamente no. No. Punto. Entonces no es cuestión de leyes. Para que haya empleo,
Y no se necesita ser un economista experto. Para que haya empleo se necesita inversión. Por ejemplo, si I-99, usted está en el estudio de I-99. El estudio de I-99, si mal no recuerdo, tiene una mesa donde se sientan 5 personas. Hay Correcto. 2 micrófonos de cada lado y un micrófono en la cabecera, si mal no recuerdo. Buena memoria, economista. Si se le ocurre a don Eduardo Mendoza ampliar a 6 el número de personas que se sientan en la mesa para que una más trabaje y generar un puesto de trabajo más con un entrevistador más, tiene que comprar pues el micrófono, tiene que hacer la inversión del micrófono y tiene que hacer la inversión de la silla, ¿verdad? Ujú. Tiene que haber inversión. ¿Quién hace la inversión en un país? El Estado invierte, hace carreteras, hace puertos, hace infraestructura que permite la producción. Y el sector privado, si usted quiere contratar un guardián para una bodega, tiene que hacer la bodega. Si quiere contratar un conductor para una volqueta, tiene que comprar la volqueta. El Estado está invirtiendo, Mauricio, pero si no tiene para sueldos, no tiene para darle a la seguridad social lo de las pensiones, no tiene para pagarle a los municipios, entonces el Estado no invierte, tiene años sin invertir. Y el sector privado tampoco invierte porque hay una estructura de tasas de interés que canaliza los recursos a favor del consumo, no a favor de la inversión. Entonces, una ley que diga cosas y no ataque esos problemas no puede generar empleo porque no hay inversión, no hay de dónde sacarla. Ni el sector público invierte, ni el sector privado invierte. Entonces, ya el Ecuador vio, por ejemplo, en la época de Lenín Moreno, ustedes deben acordarse el famoso proyecto que iba a traer 10.000 millones de dólares de inversión privada. Lo recuerdo. ¿Se dieron? No. No se dieron. La misma buena intención. Para que el Ecuador salga adelante, tiene que hacer cambios dramáticos y radicales y resolver las gravísimas distorsiones económicas que tiene esta sociedad. Pero a ver, Si no, son parches. ok, economista, lo quiero llevar con esta declaración que nos acaba de hacer, lo quiero llevar al escenario político. Porque evidentemente una cosa es el deber ser, lo que técnicamente el país necesita. Pero si se toman medidas de esa naturaleza, medidas de shock, difícilmente vamos a tener un ambiente propicio para las siguientes elecciones. Y se puede dar lo que muchas personas no quisieran que se dé, que es el retorno de una corriente política completamente adversa. Por ende, dudo mucho que en este interín se vayan a tomar esas decisiones, porque tienen un costo político demasiado alto. Bueno, Mauricio, esto es simple, ¿verdad? El año 99 el país vivió una hecatombe impresionante y la puede volver a vivir. Y puede estar más cerca de lo que creemos. ¿Ok? Todos hemos oído de casos en los cuales un amigo, un pariente va donde el médico y el médico le dice, esto que veo te lo vas a tener que operar, anda, pasa las navidades, yo me voy en enero de vacaciones, en febrero te reviso, hacemos unos análisis y fijamos la fecha de operación. Eso pasa, ¿no? Pero también pasa, como a mí me tocó con mi padre, que se fue a hacer un chequeo a la Cleveland Clinic en Ohio, un gran centro cardiológico, y el doctor le dijo, usted no sale de aquí. Lo internó, yo salí disparado de Costa Rica a Cleveland y en 48 horas estaba en el quirófano. Bueno, el Ecuador está así, no tiene tiempo. Es
irracional hacer cualquier cálculo político de quién puede o no puede regresar frente a la posibilidad de eventos como lo del año 99. Es irracional. Así de grave la situación, economista. A ver, Mauricio, si están diciendo que hay que vender el oro para pagar los sueldos, no es grave. Si para pagar los sueldos en I-99 el dueño tiene que vender su anillo de matrimonio, eso es grave, pues, ¿no? Eso es muy grave. Eso es un callejón ya sin salida. Que el gran mérito del ministro de Finanzas sea poder pagar sueldos. Por favor. Una empresa que tiene que luchar mes a mes para pagar sueldos está quebrada. Porque los sueldos es lo primero que se paga. Y si no entendemos eso, ¿qué tiene que pasar para que la gente comprenda la gravedad? A la seguridad social, de lo que se le debía entregar el año 2023, se le va a quedar debiendo 1.400, 1.500 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tiene que desinvertir, achicarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que se acorta el periodo en el cual se quedará sin dinero para pagar pensiones. Se puede especular con la política cuando eso es lo que está viviendo el Ecuador. Ok. Economista, le voy a dar paso a Eduardo Mendoza. Él tiene más preguntas para usted. Eduardo. Saludarlo, vicepresidente, qué gusto tenerlo aquí. Mi papá no ha podido vender el anillo porque se lo robaron, imagínense, hace algún tiempo atrás, pero creo que sí lo pudo haber estado empeñando en algún momento en la crisis del 99, el pobre hombre. Pero bueno, un abrazo a mi papá y a usted. Buen ejemplo que pone. Le pregunto algo, vicepresidente, y es, vemos el caso Milei, ¿ok? El caso Milei a mí me parece interesante porque cogió y tiró como 300 medidas de shock, ¿ok? Y quizás en un inicio el pueblo argentino, yo creo que en su mayoría lo apoye, ¿ok? Pero ya después de 1 o 2 meses que ya no tengan plata o que no tengan determinados beneficios, puede ocasionar un caos o un shock social muy grave, ¿ok? Trasladándolo al Ecuador, ¿okay? Al presidente Noboa, pregunto, ¿qué acciones debería de tomar tratando de... Porque por lo menos nosotros tenemos dólar, o sea, o sea, en ese sentido creo que eso es una gran ventaja. O sea, ya tenemos fondos, hay determinado tipo de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué acciones debería de tomar ya en este momento el presidente justamente? Porque como le digo, no sabemos qué va a pasar en 3 meses y que no lo votan a Milei. Para que no lo voten a Noboa tampoco, porque como le digo, o sea, es sumamente grave. O sea, se viene una consulta popular probablemente, y eso es más plata que gasta el Estado. Sabemos que, como usted lo dice, hay un aparato estatal inmenso y una burocracia terrible, pero ¿qué medidas más aparte de esa? Cuéntenos. Eduardo, vamos a suponer que un amigo tuyo tiene un tumor terrible, maligno, y te consulta y te dice, mira, he ido donde 2 médicos. Hay un médico que me dice que me va a abrir y me saca todo el tumor, y otro que me va a abrir durante 24 meses seguidos para sacarme un pedacito. ¿Cuál es tu consejo? ¿Con cuál de los 2 médicos se debe ir? O sea, con el que pues, le quita todo el tumor, totalmente. Un problema del tamaño del déficit del Estado ecuatoriano, que va a superar los 5.000 millones de dólares el año 2023. Donde ya la seguridad social no solo está actuarialmente quebrada, sino ilíquida. No se resuelve si no se ataca el problema de fondo. Y si el gobierno se cae, se caerá cumpliendo con su deber. Pero peor, mucho peor que caerse,
es que suceda que viene algo como lo del año 99 y te caes después, cuando la economía y la sociedad se han pulverizado. Gobernar es asumir riesgos. A mí me tocó estar en 2 gobiernos en importantísimas funciones y no me tembló nunca la mano. ¿Cree que le falta eso al gobierno? Está un poco Bueno, timorato. yo creo que a la sociedad ecuatoriana se la ha mal acostumbrado a cosas, pero en mi gestión como presidente de la Junta Monetaria y ministro de Finanzas el año 86, se rompió un yugo en que las divisas eran manejadas por el Banco Central. Y permitimos por primera vez desde la fundación del Banco Central la flotación del tipo de cambio y la posibilidad de que exportadores e importadores compren en el mercado libre y vendan en el mercado libre sus dólares. Me costó el cargo, pero se hizo porque se tenía que hacer. Y como vicepresidente igual, hicimos una profunda reforma de la economía. Hay que tomar riesgo y es mejor morir con las botas puestas que caerse infamemente por la inacción y porque la crisis de la economía te arrastra a una crisis política y social. Una pregunta más de mi parte, justamente. Vicepresidente, yo quisiera saber, y es justamente respecto del tema de la inversión pública, ¿ok? Porque el gobierno te habla de que no tiene plata y que le va a ser imposible realizar algún tipo, que está evaluando justamente las carreteras, a ver si que realizan nuevas carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna, cómo le puedo decir, hay alguna alternativa a la inversión pública? Porque ahorita yo creo que acudir a un multilateral para que te preste plata, eso no va a suceder. ¿Okay? Porque a mí lo que me preocupa también es, como le digo, irnos al caso Milei, que el privado se va a sacar la plata del bolsillo para ayudar, eso es un poco bien complejo. Pero en inversión pública sabemos que eso mueve la economía. Y probablemente este año 2024 que viene no va a haber inversión pública. O sea, el sistema vial del Ecuador está colapsado. Entonces, no sé qué opinión le merece. Concesiones, si están bien hechas, si hay fideicomisos bien estructurados, hay inversión en el exterior que puede venir. Perfecto. Concesiones son una solución. Perfecto. Agradecerle justamente al ex vicepresidente Alberto Dají Garzosi. Gusto de tenerlo justamente con nosotros. Contentos, muchas gracias. Pues, y desearle una feliz Navidad si no lo vemos antes. Igualmente abrazo a todos ustedes en I99 y a la gran audiencia de esta emisora. Muchas gracias. Muchas gracias. Economista, me deja desalentada. No, la dejo alentada porque ve que sí hay soluciones. Eso sí es verdad. La dejo muy alentada porque sería terrible que le diga, ya aquí no hay nada que hacer. No, sí hay cómo hacer. Pero ojalá que haya la voluntad para hacerla. Y como usted dice, todos tenemos que apuntalar esa posibilidad que Así existe. Es. Así es. Gracias, economista. Un abrazo. Un abrazo al economista Alberto Dají por haber estado con nosotros aquí en Diálogo de la Tarde.